¿Entiendes tú lo que está pasando ahora entre Israel y Palestina? Hoy vamos a tratar de entender lo que está pasando. En vista que leo muchos comentarios en redes sociales, todo el mundo comentando, unos a favor de Israel, otros en contra, a favor de Palestina y otros en contra. Esas opiniones, ojalá que podamos tomarlas basados en conocimiento de historia, de libros, de enciclopedias, de diccionarios, de la Biblia, todo lo que pueda aportarnos una información de lo que realmente pasa. Como personas sentimos dolor por el sufrimiento de los niños, de los ancianos. Pido al Señor misericordia para que pueda haber una intervención milagrosa y que cesen el sufrimiento de las personas civiles. Yo ahora les voy a compartir a ustedes unos datos históricos de miles de años atrás. Quédate y vamos a leer un poco. Muy buenos días, gracias por estar aquí. Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, ya que nos concierne mucho porque es un problema actual. Antes de ello, yo quiero invitarles que puedan unirse al ayuno y oración todos los sábados, comenzando desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. La palabra de Dios nos demanda y podamos ayunar para poder consagrarnos y poder tener una mejor percepción espiritual de lo que Dios quiere hablarnos, estar atentos a el mandato de Dios. Todos los sábados de 6 de la mañana a 6 de la tarde. ¿Qué hacemos? Bueno, nos limitamos, o sea, nos abstenemos de comer o disfrutar los alimentos que usualmente hacemos diariamente. Y también, en mi caso personal, no consumo agua desde 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Tú puedes hacer un ayuno también parcialmente o lo puedes hacer solamente absteniéndote de alimentos, pero tomando agua. Eso depende de cómo tú tengas tu pacto o tu voto con Dios. Bueno, este conflicto, esta situación que hay por ahora entre Israel y Palestina. Déjeme decirle que Palestina es un nombre que fue dado mucho tiempo atrás, pero que antes, cuando en la conquista, cuando conquistaron esa tierra, que fue la conquista bajo el mando o liderazgo de Josué, Palestina era un término o un nombre que no existía. El nombre que tenían eran los filisteos. Los filisteos eran los que habitaban esta región de Gaza, Ascalón, Hebrón, Asdod. Todos esos lugares eran habitados por los filisteos. Palestina fue un nombre que se les fue dado mucho tiempo después. Por eso es que ahora la gente está confundida y dicen, bueno, Jesucristo nació en Belén, sus padres eran de Nazaret, pero él nace en Belén, entonces quiere decir que Jesús era palestino. Pues sí, Belén pertenece a Palestina. Pero tomando en consideración la historia desde antes, desde la conquista, ese fue territorio que le pertenecía a Judá, según cómo Josué dividió la tierra para cada una de las tribus de Israel. Por eso es que dice que el león de la tribu de Judá, que es Jesucristo, porque Jesucristo iba a nacer en Belén de Judá, en Belén de Judá. ¿Ok? Esto es pura historia bíblica. Espero que cada uno de ustedes puedan, este asunto que está pasando, pueda llamarlos a que puedan analizar y puedan estudiar las escrituras. Y yo hoy les voy a hacer un poco más fácil dándole los versículos o el capítulo de la Biblia donde está escrito esto. Entonces, por eso es que dice que Jesucristo es el león de la tribu de Judá, no dice el león de la tribu de Palestina. ¿Por qué? Porque ese territorio originalmente, cuando Josué compartió
o dividió la tierra que conquistaron, pues esa región le pertenecía a Judá. Cuando conquistaron la tierra, Dios les había dicho que ellos iban a poseer esa tierra. Ellos pelearon por esa tierra cuando Josué pasó con sus hombres de guerra, cruzaron el Jordán para conquistar Jericó, que fue el comienzo de la conquista de la tierra de Canaán, entrando por Jericó. Dios les había dicho que tenían que limpiar todo, pero ellos dejaron siempre remanente de todos esos lugares. A raíz de eso se suscitan todos estos problemas ahora. Vamos a ver en Josué, en el capítulo 15, yo les voy a leer ahorita lo que concierne a la región de Palestina, lo que hoy es Palestina, que antes era la tierra de los filisteos. Y dice aquí la porción de la tierra de Judá, que fue como Josué compartió las tierras después que la habían conquistado. Y dice el capítulo 15 de Josué, y fue la suerte de la tribu de los hijos de Judá por sus familias junto al término de Edom, del desierto de Sin al mediodía, al lado del sur. Muchas ciudades, usted puede leer todo el capítulo 15 de Josué y usted va a ver todas las ciudades que menciona, o los aldeas, los caseríos, verá que menciona, o asentamientos que menciona la Biblia que pertenecían a la tribu de Judá. Fueron las ciudades del término de la tribu de los hijos de Judá hacia el término de Edom al mediodía, y comienza a mencionar todas las ciudades, y luego en el versículo 45 dice, a Ecrón con sus villas, desde Ecrón hasta la mar, o sea, el mar Mediterráneo, todas las que están en la costa de Asdod con sus aldeas, Asdod con sus villas y sus aldeas, Gaza con sus villas y sus aldeas, hasta el gran río de Egipto y la gran mar con sus términos. Entonces vemos aquí mencionado a Gaza, Ecrón, Berseba. Vemos todas estas ciudades fueron repartidas a la tribu de Judá. Lógicamente, después de este repartimiento de tierra, sucedía que cuando el pueblo de Israel desobedecían a Dios, pues quedaban sin cobertura, expuestos a los enemigos. Y recuerde que, como le he mencionado, ellos dejaron remanente de en todas esas ciudades. Cuando Israel desobedecía y quedaba sin cobertura, estos remanentes que habían quedado se levantaban contra Israel y los dominaban. En el libro de Jueces, que es donde se menciona más, cada vez que Israel se le daba la espalda a Dios, quedaban sin cobertura, venían estos enemigos y los atacaban y los dominaban y juzgaban sobre ellos hasta por 40 años. Y hubieron muchos jueces, y uno de los jueces que me llama mucho la atención, que también fue llevado a la ciudad de Gaza y ahí le sacaron los ojos, fue a Sansón. En uno de esos momentos que Israel le dio la espalda a Dios, ellos estuvieron dominados por los filisteos, y los filisteos, pues esas ciudades eran las ciudades de Asdod, Gaza, Ascalón, Hebrón. Sansón fue el hombre fuerte, ¿verdad?, que había nacido para ser un juez de Israel. Y cuando ya creció y fue grande, pues tuvo conflictos con los filisteos. Fue hasta que lo engañaron para que desobedeciera a aquel mandato, a aquel pacto, a aquel voto que Dios había hecho, para que mantuviera él esa fuerza que era que mantuviera su cabellera larga. No que el poder estaba en el pelo de Sansón, sino en la obediencia del voto de no cortarse el cabello. Los filisteos lo engañan. Esto está en Jueces, en el capítulo 16. En ese capítulo menciona cómo fue engañado por una mujer que le dominó el corazón, y Sansón entonces descubrió a esta mujer cuál era el secreto de su fuerza. Dominaron a Sansón los filisteos, le sacaron los ojos y lo llevaron a la cárcel. Esto sucedió en Gaza.
muy adecuado que mencionemos esto ahora por lo que está sucediendo en Gaza, para que ustedes se den cuenta, estos conflictos no son de ahorita, son de muchos, muchos siglos atrás. Entonces, a Sansón, cuando estaba en la cárcel, en una de las fiestas que estaban haciendo los filisteos a su dios, que se llamaba Dagón, eh, Sansón fue sacado de la cárcel para divertirse, para que Sansón les sirviera de juguete a ellos. Y ellos se burlaban, se divertían. Pero Sansón ya le había crecido el cabello otra vez durante el tiempo estuvo en la cárcel. Entonces Sansón le dijo al que lo llevaba de la mano, acércame a las columnas del edificio donde estaban reunidos. En la parte alta del edificio habían como 3,000 filisteos, de los príncipes de los filisteos. Entonces el hombre lo llevó para allí y él reposó sus manos en las dos columnas y le oró a Dios y le dijo, acuérdate una vez más de mí y permíteme vengarme de los filisteos por mis dos ojos. Tomó las columnas y las derribó. Cayendo el edificio, aunque murió él, murieron 3,000 filisteos. Vemos que este fue el comienzo de una liberación del pueblo de hebreo en ese entonces. Podemos notar que estos conflictos no van a terminar hasta que estas tierras puedan volver a ser de la tribu de Judá. Recuerden que el pueblo hebreo fue dispersado por causa de sus desobediencias, por causa de haber abandonado a Dios y su ley. Fueron dispersados por todo el mundo, pero eso no quita que haya dejado de ser el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué? No porque ellos, no porque los que están aquí sean merecedores, sino porque Dios había dado promesa a Abraham. Esa promesa pasó a sus generaciones, a Isaac, Jacob, también Ismael, que fue hijo de Abraham, tiene la promesa de Dios, porque Dios dijo, Ismael también será bendecido, por cuanto es hijo de Abraham. Entre ellos son parientes. El pueblo de Israel con los árabes son parientes porque son descendientes, unos de Jacob, de Isaac y otros de Ismael. El problema no son todos los árabes, sino los filisteos, la tierra que ahora se llama Palestina. Que esa tierra, por mandato de Dios, pues es de ellos. Yo no hice la ley, yo no hice esta palabra, yo no hice esta escritura, simplemente la leo y se las comparto para que nosotros no podamos caer bajo maldición. Muchas personas son creyentes en Dios y muchos no. Y muchos hablan sabiendo y otros hablan por ignorancia. Hay una escritura en la palabra del Señor que dice, en cuanto a Abraham y a su descendencia, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Entonces, eso nos llama a nosotros que podamos tener cuidado lo que nosotros hablamos. Amados hermanos, oremos porque de manera milagrosa Dios pueda ayudar a su pueblo. Hasta cierto punto, Israel lo que necesita es humillarse ante el Señor, reconocer que necesitan humillarse ante Dios. Lamentablemente, un día Jesucristo lloró sobre Jerusalén y dijo, Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces yo quise arrollarlos o arroparlos como la gallina arropa sus polluelos, pero no quisiste. Israel será dejada desierta hasta el día en que digan, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Quiere decir, hasta el día que reconozcan el Mesías. Que Dios les bendiga mucho, que Dios les guarde. Iglesia amada, preparémonos. Cada día estemos listos, abramos nuestros ojos. Les decía en el video pasado, Israel es el reloj profético de Dios. Es el pequeño reloj que tenemos en el mundo que nos está avisando acerca del fin de los tiempos. Dios bendiga su vida, Dios les guarde y recuerden, lean las Escrituras. Bendiciones.